Tomás, ¿qué es lo que abordamos la clase anterior? Estábamos viendo lo de los bloques, ¿no? Nos quedamos haciendo los cálculos todavía no acabábamos eso. Ok. No, espere, ya lo habíamos acabado, ¿o no? No me acuerdo. Sí, sí lo terminaron. Sí lo terminamos, profe. Lo que ya no nos dio tiempo a revisar fue la parte de Excel y R, me parece, pero sí lo terminamos. Ok. ¿A qué se refieren los diseños de bloques completamente al azar? Ricardo. Ricardo, ¿sí estás ahí? Profa, es para saber si hay diferencia entre los tratamientos entre los tratamientos y los bloques. Muy bien. ¿Qué es un factor de bloqueo? Son las variables adicionales al factor. Es un factor adicional, pero ¿cuál es la esencia de un factor de bloqueo? Recuerden que su examen ya es la otra semana. Que impide No que... intervenir en los resultados. Ajá. Muy bien. Como Adelante, ¿qué más? ¿no? Perdón. Como los inspectores, ok. Un factor de bloqueo, de alguna manera lo adicionamos, pero en el entendido de lo que me interesa analizar es el tratamiento. El factor de bloqueo, de alguna manera sé que puede influir en mi variable de respuesta, pero en sí mi objetivo se basa en el tratamiento. El factor de bloqueo se incorpora para hacer más preciso el diseño. Entonces, entonces, bien, recuerden que en un diseño de bloques completamente al azar, se asignan de manera aleatoria todos los tratamientos a cada uno de los bloques. Por lo tanto, cada uno de los bloques va a funcionar como una repetición. ¿Cuántas fuentes de variación tenemos en un diseño de bloques completamente al azar? ¿Tres, profa? 3, muy bien. ¿Cuáles son? Son el tratamiento, el bloque y ay, no me acuerdo cuál otro. Y el error aleatorio, ¿ok? Recuerden, todo va a partir del modelo. En el modelo estadístico igual vamos a tener que cada respuesta puede ser descrita por el modelo lineal, donde depende de la media global, más el efecto del tratamiento, más el bloque, más el error. ¿Cuántos juegos de hipótesis tenemos en un diseño de bloques completamente al azar?
2. 2. Muy bien. ¿Cuáles son? Para tratamientos y para bloque. Muy bien. Entonces vamos a tener un juego de hipótesis para el tratamiento y un juego de hipótesis para el factor de bloqueo. ¿Cuándo van a rechazar la hipótesis nula? En el caso de tratamientos, cuando haya algún tratamiento que sea diferente, y para el factor de bloqueo, cuando al menos un factor de bloqueo sea diferente. Muy bien, entonces, pero nos vamos a guiar cuando mi estadístico calculado es superior al valor crítico de tablas o bien el p-valor es menor a 0.05. Okay. En sus diapositivas tienen el ejemplo 5, únicamente hicimos a mano el ejemplo 4. Pueden ustedes elaborar el ejemplo 5 y comparar sus resultados con los indicados en R. Profe, yo tengo una duda todavía. Dime, antes de que continuemos. Sí, ok. Bueno, me confundo a la hora de buscar el valor del p-valor. Bueno, ¿con qué tabla usar más bien? A ver, esto lo vimos desde diseño completamente al azar. Ok, permíteme. Primero es con la tabla F. Entonces, a ver, saquen su tabla F por el celular, en hojas, como quieran. ¿Por qué la tabla F? Bueno, porque el estadístico de prueba, el estadístico que ustedes están calculando, sigue una distribución F, ¿ok? Y recuerden que vamos a, bueno, el estadístico sigue la distribución F. Cuando ustedes buscan el valor crítico se refiere a ese valor que me está generando, que me está separando la zona de no rechazo de la zona de rechazo. Ese valor crítico, permítanme, creo que sí se las pasé, ¿no? A ver, es... Ok, tablas F. Bien, ¿qué dice ahí la tabla? Indica distribución F 0.05. En las columnas se encuentran los valores F que corresponden al área 0.05 a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a generar entre la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Ese valor F es el que me está generando a la derecha, o sea, a la derecha de ese valor obtengo una probabilidad de 0.05, que sería la zona de rechazo. En las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador y en los renglones se encuentran los grados de libertad del denominador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos
al ejemplo anterior. ¿Ok? En el ejemplo anterior, en el caso de tratamientos, tienen un valor del estadístico calculado de 5.99. Este valor, ¿contra qué lo tienen que comparar? Contra el valor crítico de tablas. Si mi estadístico es superior al valor crítico de tablas, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Con qué valores tienen que buscar en la tabla? Si hace referencia al numerador y a los grados de libertad del numerador y el denominador. Con 2 y 8. Con 2 y 8, muy bien. Entonces, se van a su tabla y, bueno, busca 2 y 8. ¿Y cuál es el valor crítico? 4.46 parece. Muy bien, 4.46 sería este. Tenemos 2 grados de libertad en el numerador que me está indicando que están las columnas y 8 grados de libertad en el denominador que me lo está indicando en las filas. 4.46. Ahora, ese 4.46 lo tienen que comparar contra el 5.99. ¿Es superior el valor crítico, el valor calculado, perdón, al valor crítico? Sí. No. A ver, ¿cuál es el valor crítico? 4.46. ¿Es superior el valor calculado? ¿Cuál es el valor calculado? 5.99. Sí, es mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Se rechaza la hipótesis nula. Bueno, voy a tomar este como ejemplo. Bueno, tenemos 5.99. Y mi valor crítico con 2 y 8 grados de libertad. Es 4.46. ¿Qué quieren decir los valores que acabamos de identificar? Ustedes identificaron un valor calculado de 5.99 y ese valor lo comparan contra su valor crítico. ¿Ok? ¿Cuál es el valor crítico? 4.46. De acuerdo a la tabla, ese valor de 4.46 es el que me está generando o el que me separa la zona de no rechazo de la zona de rechazo. Además, estuvimos en la tabla de 0.05 con un alfa de 0.05. Es decir, que ese 4.46 a la derecha, bueno, en una distribución considerando 2 y 8 grados de libertad, el valor de 4.46 a la derecha me genera la probabilidad de 0.05, que sería mi zona de rechazo. Ahora bien, si mi valor calculado
es 5.99, es decir, es superior, quiere decir que se encuentra a la derecha del valor crítico. Si se encuentra a la derecha del valor crítico, ¿qué quiere decir? Que está en la zona de rechazo. Simplemente por ser mayor al valor crítico de tablas. Si es mayor al valor crítico de tablas, entonces cae en la zona de rechazo. Por eso es que se rechaza la hipótesis nula. Ese es el primer criterio. O bien, si nos vamos con el criterio del p-valor, ¿qué quiere decir ese p-valor? Que con un valor de 5.99, yo obtengo a la derecha una probabilidad de 0.026. Como esa probabilidad es más pequeña que el 0.05, quiere decir que entonces se encuentra en la zona de rechazo. ¿Por qué? Por ser más pequeña. O sea, por lógica, si yo tengo que el 446 me genera una probabilidad de 0.05 y el p-valor tiene una probabilidad de 0.026, quiere decir que mi estadístico calculado, es decir, la probabilidad con la que estoy generando ese p-valor, se encuentra a la derecha, por eso es que es más pequeña, y como es más pequeña, cae en la zona de rechazo. Pero entonces nos guiamos con la tabla F. Bueno, pero para obtener el valor de 0.26 nos había mencionado que es más tedioso, ¿no? Ok. Lo que pasa, si estamos hablando de la tabla F, bueno, tendríamos que irnos a la distribución de probabilidad de la distribución F, y es más tedioso. Por eso es que a mano únicamente comparamos el valor calculado contra el valor crítico de tablas, porque eso es más fácil. El p-valor, si observan, se los indico, pero lo obtuve o se obtiene ya de un paquete estadístico. ¿Se puede calcular a mano? Sí, pero no lo vamos a calcular a mano. Maestra, Ok, Sí. ¿y esa probabilidad indica la probabilidad de que los tratamientos sean iguales? No. ¿No? Esa probabilidad es la que te está generando la zona de rechazo de no rechazo de acuerdo a tu juego de hipótesis. ¿Cuál es el juego de hipótesis? ¿Qué establece el juego de hipótesis? En la hipótesis nula, Que las medias de los tratamientos son iguales. que la media del tratamiento es igual, Ujú. contra la hipótesis alterna de que al menos uno es diferente. Entonces, esta zona de rechazo y de no rechazo tiene que ver con la hipótesis nula. Te está generando la zona de rechazo y la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, como cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, concluyes de que al menos uno de los tratamientos es diferente. Ok, gracias. profa, las tablas F sí nos las pasó. ¿Sí? Si no es esa, les pasé otra, pero es exactamente lo mismo. Sí, bueno, es que encontré las tablas Tukey y las... Está como el numeral 6 en lo que les pasé. Aquí está. Alfa 2. y tablas estadísticas. Ahí viene. Sí. De hecho, por decir esta, está en la página 11. Aquí está de manera diferente la tabla, pero se tiene que leer de la misma manera. Vamos a tener los grados de libertad del numerador en las columnas y los grados de libertad del denominador en las filas. Entonces tenemos 2, que sería estos 2 grados de libertad, y 8. Y entonces tenemos 4.46, pero es exactamente lo mismo. Es otra tabla, pero tiene exactamente los mismos valores. Ok, profe, gracias.
¿Sí? Acá nos están indicando el alfa a diferentes alfas. En esta parte. Maestra. Bueno, Sí, adelante. Y por ejemplo, en el caso del 8 que tiene 0.050, 0.025, ¿eso qué es? ¿Qué dice acá arriba? No veo, maestra. Distribución F. No, Fisher lo que está subrayado. alfa. Entonces, son los ya. diferentes valores de alfa. Ajá. ¿Cuál es el que van a implementar ustedes? El de 0.05. Sí, Si gracias. estuvieran hablando de una hipótesis de dos colas, tendrían que utilizar el 0.25. Recuerden que ahorita nada más es porque estamos hablando de una nova y bueno, ya tenemos los juegos de hipótesis. Si estuvieran haciendo pruebas de hipótesis de otro tipo, pues podrían ocupar un alfa diferente de acuerdo a lo que vimos el semestre pasado. ¿Ok? Sí, maestra, sí, profe, gracias. gracias. ¿Alguna otra duda? Mm, ¿No? creo que no, profe. Ok, bueno. Entonces, recuerden, como estamos hablando del estadístico calculado y el estadístico sigue una distribución F, entonces tienen que recurrir a las tablas F. Muy bien. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de covarianza, pero aplicado a un diseño de bloques completamente al azar. ¿Qué era un análisis de covarianza? Erika, ¿qué era un análisis de covarianza? Buenos días, maestra. Permítame. Era donde veíamos evaluábamos una covariable que era una variable que afecta a la variable de respuesta. Muy bien. Entonces, ese es cuando hablamos de una... Y ¿Sí? que no se puede controlar, como alguna otra variable que podría afectar y no una variable externa, ¿no? Que no puede- Exactamente. Bueno, en un análisis de covarianza, recuerden que en primer lugar es esa técnica que combina los aspectos de la varianza, del análisis de varianza y ahora la parte de regresión. Esa parte de regresión tiene que ver con que se incluye una covariable. Esa covariable es independiente, no depende de los tratamientos y de alguna manera puede influir en mi variable de respuesta o creemos que puede influir en la variable de respuesta. Cuando hablamos de un análisis de covarianza, se deben de cumplir los supuestos del análisis de varianza y además los supuestos de la parte de regresión. Profesora, que dijo que es técnica que combina. Que combina la parte de la ANOVA y la parte de regresión. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, en un diseño, en un análisis de covarianza, pero aplicado a un diseño de bloques completamente al azar, ¿qué quiere decir? Que se va a ver modificado el modelo estadístico. Ahora la variable de respuesta
va a estar en función de la media global más el efecto del tratamiento más el efecto del bloque, que sería hasta ahí tendríamos la parte de la nova, más la covariable. ¿Ok? Esa covariable, ¿cómo tiene que ser? Pues obviamente medible, porque estamos considerando que tenemos que tener pares de observaciones para X y para Y, o un valor para X y un valor para Y. Ahora, de acuerdo a lo que están observando en su pantalla, de acuerdo al modelo estadístico, ahora, ¿cuántos juegos de hipótesis van a tener? Aline. 2. 3, ¿no? A ver, 3. ¿Cuáles y cuáles? Para el tratamiento, para el bloque y otro para la covariable. Muy bien, entonces van a tener 3 juegos de hipótesis. Por eso siempre guíense con el modelo estadístico. Si mi modelo estadístico está indicando que mi variable de respuesta está en función de la media global más el efecto del bloque más el tratamiento más la covariable, necesito un juego de hipótesis para esos 3 factores, por así decirlo. ¿Ok? Para el tratamiento, para el bloque y para la covariable. ¿Podría tener más de una covariable? Yo creo que sí, maestra. Sí, ustedes pueden modificar ese modelo estadístico de acuerdo a lo que ustedes desean estudiar. Desde el diseño completamente al azar, ustedes pueden tener nada más el factor de tratamiento y pueden tener 2, 3, 10 covariables independientemente, porque además recuerden que esas covariables son independientes, ¿ok? ¿Cuántos juegos de hipótesis van a tener? Bueno, pues depende de la cantidad de covariables que tengan, más el juego de hipótesis correspondiente al tratamiento. Lo mismo aplica en un diseño de bloques completamente al azar. Ustedes pueden tener en este caso, o este es el esquema más sencillo. Únicamente la variable de respuesta está en función de la media global más el efecto del bloque más el del tratamiento más una covariable. Pueden tener 2, 3, 4, 5, 10 covariables, ¿ok? Entonces, depende de lo que deseen. En este caso en especial, únicamente estamos hablando de la presencia de una covariable. Por lo tanto, vamos a tener 3 juegos de hipótesis. Uno para el tratamiento, uno para el bloque y uno para la covariable. Como estamos hablando de la parte de regresión, pues podríamos calcular mu y beta por mínimos cuadrados. Y ahora pues se deben de cumplir los supuestos del diseño de bloques completamente al azar, más la parte de la regresión. Ahora bien, para describir el análisis se requieren las sumas totales, pero ahora las sumas totales de Y, de X y de la interacción de XY, las sumas de los bloques y las sumas de los tratamientos igual para Y, para X y para XY, y la parte de los errores. En este caso, pues, si observan, ocupamos nuevamente el valor de I igual a desde 1 hasta K, ¿cuál es? Mi número de tratamientos. Y el valor de J desde 1 hasta B, que son los números de bloques, ¿ok? Cristian, ¿cómo interpretarías la suma del bloque en BXX?
Cristian. Como se podría decir que una fracción es que no sé cómo decirlo, profe. Disculpe. A ver, ¿cómo se interpreta ese BXX igual a qué es? A 1 sobre K. 1 sobre la cantidad de tratamientos. Va a multiplicar a la suma desde J igual a 1 hasta B. Si tengo 3 tratamientos y 5 bloques, ¿qué quiere decir? Que en este caso estoy ocupando J, que es el valor desde 1 hasta B. Entonces voy a tener 5 valores. Uno para cada bloque. ¿A qué hace referencia ese X.J? Hace referencia a la sumatoria, si se fijan no dice promedio, hace referencia a la sumatoria que tenga de los valores de cada uno de los bloques, pero en los valores de X. Los vamos a sumar al cuadrado. Bueno, primero se le van al cuadrado, después se suman y a ese valor le vamos a restar el valor de X punto, es decir, la suma total de X elevado al cuadrado sobre el valor de KB. Chicos, pónganse a repasar la parte de notación porque si no se les va a dificultar esta parte de los cálculos. Y bueno, después tendrían que calcular los estimadores mínimos de cuadrado, las sumas de cuadrados, las sumas de cuadrados del error prima. Y bueno, con esos valores ustedes podrían construir la tabla ANCOVA. ¿Cuántas fuentes de variación voy a tener? La regresión, el bloque y el tratamiento. Voy a tener, y el error. Voy a tener las sumas de cuadrados correspondientes, sus correspondientes grados de libertad, el cuadrado medio y nuevamente el estadístico calculado. Si estábamos hablando de que teníamos 3 juegos de hipótesis, entonces vamos a tener 3 estadísticos calculados. Uno que me va a servir para rechazar o no rechazar cada una de las hipótesis nulas. La hipótesis nula de la parte de regresión, la hipótesis nula del factor de bloqueo y la hipótesis nula del factor del tratamiento. ¿Cómo se calcula el cuadrado medio? Siempre como la suma de cuadrados sobre sus grados de libertad. ¿Cómo calculamos el estadístico calculado? Siempre, o el estadístico de prueba, siempre como el cuadrado medio correspondiente sobre el cuadrado medio del error. Esto nunca cambia. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando el estadístico calculado sea superior al valor crítico de tablas. ¿De qué tabla? De la tabla F. ¿Con cuántos grados de libertad? Con los grados de libertad del numerador y el denominador. ¿Alguna duda? ¿Puede repetir lo que acaba de decir, por favor? Ok. ¿Cuántas fuentes de variación vamos a tener en este caso? 4. Nada. Si únicamente habláramos del diseño de bloques, tendríamos 3, el bloque, el tratamiento y el error. Como estamos agregando la covariable, pues igual se agrega como fuente de variación. En este caso vamos a tener 4 fuentes de variación. La covariable, el bloque y el tratamiento y el error. Vamos a tener sus respectivos sumas de cuadrados y sus grados de libertad.
¿Cómo vamos a calcular el cuadrado medio? Siempre se calcula como la suma de cuadrados sobre sus grados de libertad. ¿Cómo vamos a calcular el estadístico o el estadístico de prueba? Como el cuadrado medio sobre el cuadrado medio del error. Siempre es sobre el cuadrado medio del error. Si estuviéramos hablando del estadístico de prueba para el bloque, entonces voy a tener el cuadrado medio del bloque sobre el cuadrado medio del error. Así para cada uno. Como tenemos 3 juegos de hipótesis, pues vamos a tener 3 estadísticos de prueba. Un estadístico para cada una de las hipótesis. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando mi estadístico de prueba calculado sea superior al valor crítico de tablas. ¿De qué tabla? De la tabla F. ¿Cómo tengo que buscar los grados de libertad? Pues con los grados de libertad del numerador y el denominador, de acuerdo a lo que implementé para el estadístico calcular. O bien, bueno, si lo hicieran en un paquete estadístico y les arroja el p-valor, pues nos podríamos guiar con el p-valor. Cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando el p-valor es menor a 0.05. Ok. ¿Alguna duda? Yo sí, en la fórmula del cuadrado medio de regresión, creo que es la misma fórmula que la de suma de cuadrados o... Sí, ¿por qué? Recuerda, ¿cómo calculamos el cuadrado medio? La suma de cuadrados sobre... El error, ¿no? El cuadrado medio. Sobre los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 1. Por eso es que es igual. Sí, gracias. Sí, pero no. Siempre recuerden, el cuadrado medio es la suma de cuadrados sobre sus grados de libertad. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuamos. Por ejemplo, se desea analizar la resistencia a ruptura de una película plástica al ser sometida a 4 métodos diferentes de secado. Se cree que dicha resistencia puede estar influenciada por el espesor de la misma. Debido a los tiempos requeridos para cada método de secado, solo es posible correr 4 tratamientos por día. Los datos son los siguientes. Si estamos hablando de que lo que me interesa analizar es los diferentes métodos de secado, estos métodos son los tratamientos. Como al día únicamente puedo correr 4 métodos, es decir, no puedo correr en este caso si quisiera 5 repeticiones, no podría correr las 20 combinaciones, entonces lo hago por día. A cada uno de los días, que serían mis bloques, le asigno de manera aleatoria cada uno de los tratamientos. Ahora, como estamos hablando de no solo un diseño de bloques, sino que estamos incluyendo una covariable. ¿Cuál es esa covariable? El espesor. ¿Ok? Entonces vamos a tener conjuntos pares de observaciones. El par de observación va a estar compuesta por los valores de la covariable y de la variable de respuesta, es decir, para cada uno de las combinaciones, para cada uno de los tratamientos en su diferente día, pues también tendré el valor de X.
¿Qué quiere decir esto? Que en el día 1, bueno, independientemente del día, antes de someter al tratamiento, es decir, antes de someter la película plástica al método de secado, ¿qué es lo que se hizo? Se midió su espesor. Entonces, ese espesor es el que corresponde al valor de esa X. ¿Sí queda claro la esencia del problema? No, maestra, yo no lo entendí. En un análisis de covarianza, ¿qué es lo que tenemos cuando es aplicado a un diseño de bloques completamente al azar? Tenemos el tratamiento, tenemos el bloque y tenemos la covariable. ¿Cuál es la covariable? El espesor de la película plástica. ¿Cuál es la variable de respuesta en primer lugar? La resistencia a la ruptura de esa película plástica. Sí. ¿Cuál es la covariable? El espesor. A mí no me interesa, el espesor va a cambiar en cada una de las películas plásticas que tengamos. Lo que me interesa analizar son los diferentes métodos de secado. Entonces, como tengo diferentes métodos de secado, esos son los tratamientos. El método 1, el método 2, el método 3, el método 4. Mi I va desde 1 hasta 4. Ahora, de acuerdo a los métodos, no puedo, si yo quisiera 5 repeticiones por cada uno de los tratamientos, ¿cuántas corridas tendríamos? 20. Pero por cuestiones de tiempo no puedo correr las 20 corridas en un solo día. Entonces, los divido por días. Como los divido por días, entonces considero al día como un factor. Y en cada día voy a correr los 4 métodos, pero de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto asignado de manera aleatoria? ¿Cómo asignan de manera aleatoria cualquier cosa? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo asignaron de manera aleatoria los tratamientos en su experimento? Tomando una muestra y se le aplica el método que sea por ejemplo, en mi caso, que fue de las gallinas, a la gallina que sea. Ok, entonces es lo mismo. Tienes 20 películas plásticas, las mides, y para el primer día vas a tomar de manera aleatoria 4 y le vas a asignar de manera aleatoria el tratamiento. No vas a empezar, o sea, no a todos les vas a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A lo mejor el día 1 empezaste con el método 4, luego con el 2, luego con el 1, luego con el 3. En la práctica, que al momento de ordenar los datos para hacer el análisis estadístico, pues tienen que tener un orden. Pero la aleatoriedad, recuerden que se hace dentro del bloque. Entonces los asigno de manera aleatoria dentro del bloque. Asigno los tratamientos de manera aleatoria, los métodos de secado, a mis 4 películas plásticas del primer día. Y así sucesivamente. ¿Sí ya quedó más claro, Tere? Sí, maestra. Ahora, lo que tengo duda es qué significa X y qué significa Y. ¿Qué es Y? La variable de respuesta. ¿Cuál es la variable de respuesta? La resistencia. ¿Qué es X? La covariable. ¿Qué es lo que mides? ¿Espesor? Así es. Ah, gracias, maestra.
Ok. Profesora, entonces si un bloque es cada día. Exactamente. Ok, gracias. En este caso es el valor de J. Bueno, lo vamos a ocupar con J, que va a ir desde 1 hasta B. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Tu B vale 5. Tu K vale 4, tu B vale 5. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué es lo que tienen que obtener? Las sumatorias de las Y en los tratamientos, de las Y en los bloques y de las y la global. De las X en las Y, de las X en las J y de las global. ¿Qué quiere decir esto? En Y tenemos para I, que son mis 4 tratamientos, tengo que tener las sumas correspondientes. Y3 punto, ¿qué quiere decir? Que van a sumar todos los valores de Y para el tratamiento 3. Es decir, 46.3 más 47.1 más 48.9 más 48.2 más 50.3. Para Y 4 punto, 44.7 más 43 más 51 más 48 más 48.1 más 48.6. Necesitan las sumas por los tratamientos. Pero también necesitan las sumas de Y por bloque. Y.2, ¿qué quiere decir? Si la J la están ocupando para el bloque o para el factor de bloqueo. Que voy a sumar todos los datos que corresponden, todos los datos de Y, pero que corresponden al bloque 2, es decir, 42.3 más 49 más 47.1 más 43. Y así sucesivamente. Lo mismo tendrán que hacer, pero con los valores de X. Y pues la global, ¿qué sería? Pues que suman o las Y punto o las Y punto J. Quiere decir que van a sumar todas las Y o que van a sumar todas las X. ¿Sí queda claro los cálculos? No, maestra. Yo me confundí un poco, profe. A ver, si tengo Y punto, las Y, ¿para qué las estamos ocupando? Para los tratamientos. Para los tratamientos. Entonces, ¿cuántas Y punto voy a tener si tengo 4 tratamientos? Pues 4. Pues 4, exactamente. Y1 punto, Y2 punto, Y3 punto, Y4 punto, ¿ok? ¿Qué quiere decir y punto? De manera general, que voy a sumar todos los valores cuando mi I vale cierto número. Si yo tengo Y2 punto, ¿qué quiere decir? Que voy a sumar todos los valores de Y cuando mi I vale 2, es decir, en el método 2, 48.7 más 49 más 50.1 más 48.5 más 45.6. Porque nada más es de Y cuando mi I vale 2. Si mi I vale 4, ¿qué quiere decir Y4 punto? Que voy a sumar todos los valores de Y cuando mi I vale 4, es decir, para el tratamiento 4, para el método 4, 44.7 más 43
más 51, más 48.1, más 48.6. ¿Queda clara esa parte? Lo mismo, lo mismo tendrán que hacer con el método 1 y 3, porque necesitan 4 valores. ¿Por qué? Porque tienen 4 valores para ahí. ¿Sí queda claro? Eso sí. Ahora, para y.j, ¿cuántos valores de j tienen? 5. 5. Entonces van a tener 5 valores de y.j. Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.5. ¿Cómo calcularían el de Y.2? ¿Qué quiere decir? Que van a sumar todos los valores de Y cuando la J vale 2, es decir, en el día 2. ¿Cuáles son esos valores? 42.3 más 49 más 47.1 más 43. Para mi y.5, que tendrán que sumar 41.6 más 45.2 más 50.3 más 48.6. ¿Queda más claro? Hasta ahí sí. Ok. El Pero y.q. entonces, lo de las... Maestra, lo de Sí. la covarianza, ¿no se suman los valores? Por ejemplo, el 13 más 14 más 12 más 12 más 14. A ver, espera. Pero eso ya sería para las XY. Si Ok. observan, tienen que hacerlo para Y y además para X. Ok, ok. ¿Ok? Sí. Entonces, adelante, chicos. Y levanten la mano conforme vayan terminando.
Muestra. Profa. Voy.
Levanten la mano conforme vayan terminando, por favor.
Prof, Sí, una pregunta. En el examen, más o menos, ¿cuántos ejercicios van a venir para ir tanteando el tiempo que se le va a destinar a cada ejercicio? todavía no tengo el examen. Las Oh, instrucciones ya se las haré llegar después, va, ya. pero va a ser teórico práctico. O sea que sí van a venir ejercicios. Sí, Bueno, y el examen va a ser en la plataforma en la que hicieron el cuestionario, así que no van a poder regresar a las preguntas. Recuerden, si terminan, levantan la mano. Los que faltan, si tienen alguna duda. Los que faltan, recuerden o levantar la mano. Muy bien. Entonces, tuvieron que haber obtenido estos datos. Ok, a ver, revisen, por favor, chequen si no hay dudas.
No, profe, todo bien. Ok. Entonces, con esto ya tienen las herramientas para poder calcular las sumas, ¿sí? Vamos a poder obtener las sumas totales, las sumas de bloques y las sumas de los tratamientos. Maestra. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Puede regresar dentro del anterior? Es que yo veo que... Yo pensé que se veía que sacar un promedio, pero no, ¿verdad? No, solo eran las sumas. ¿El y punto punto no es nada que ver con un promedio? Si fuera y barra punto punto, sí. Recuerden, cuando se utiliza la barrita, quiere decir que hacemos referencia al promedio. Ah, ok. Mientras no se utilicen, no tiene nada que ver. Mientras no lleve la barra, únicamente hace referencia a la notación de la suma. Si en cuanto tenga la barra, entonces quiere decir que necesitan el promedio. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, con esto, ustedes ya podrían calcular las sumas totales, las sumas de los bloques y las sumas de los tratamientos. En este caso, para SYY, tienen que cada una de las observaciones la tienen que elevar al cuadrado, de las observaciones de Y la tienen que elevar al cuadrado y le tienen que restar la sumatoria elevado al cuadrado sobre K por B, sobre 20. Para SXX, ¿qué tendrían que hacer? Cada valor de X, cada X y J la tendrían que elevar al cuadrado y la suman y le tendrían que restar la suma de X punto punto elevado al cuadrado sobre 20. Para SXY, ¿qué tendrían que hacer? Cada par de observación tendrían que multiplicarlo, suman los 20 valores y le tendrían que restar la multiplicación de 930 por 249 entre 20. Para la sumatoria en la parte de los bloques de Y, ¿cómo se interpreta esto? Tendrán que sumar cada Y punto J elevado al cuadrado. Si se fijan, es cada Y punto J. ¿Cuántos valores tienen? ¿Cuántas J tienen? Tienen 5, entonces son esos 5 valores los tienen que elevar al cuadrado y los tienen que sumar. Y lo multiplican por 1 entre 4 y le restan el 930.3 elevado al cuadrado sobre 20. Para las X es cada una de las sumatorias de X en la parte de los bloques elevado al cuadrado y lo multiplican por 1/4. Y le restan 249 al cuadrado sobre 20. Y de manera similar para BXY. Por favor, en este caso, capturen los resultados, por favor. Se les queda de tarea que desarrollen, más bien comprendan a qué se refiere cada una de estas operaciones. Escriban, tómenle foto, lo que gusten. Recuerden que esta presentación ya está en la plataforma desde el año pasado, la parte de covarianza. Maestra. Sí. Maestra, Sí, ¿quién habló? Perdón. soy Sebastián.
En el Sí, caso adelante, de Sebastián. en el caso de SXY y BXY, no Ujú. importa que hubiera salido negativo. No, en este caso no. ¿Puede repetir las instrucciones, por favor, profesora? Es que se me desconectó el internet. Ok, en este caso nada más copien los datos para que puedan calcular la tabla. Cada una de estas operaciones ya se puede realizar con los datos que ustedes acaban de calcular. La sumatoria, por decir, de SY quiere decir que cuando hablamos de las sumatorias totales, que cada una de las observaciones de Y la tienen que elevar al cuadrado y le tienen que restar el 930.3 al cuadrado sobre 20. Cada una de las observaciones de Y. Si se fijan, dice Y y J. Cuando indica Y y J, quiere decir que van a pasar por todos los valores de Y, de las Y, tanto para los bloques como para los tratamientos. Las SXX, ¿qué quiere decir? Que cada X y J la van a elevar al cuadrado, le tienen que restar la sumatoria de X punto, que es elevada al cuadrado, sobre 20. SXY, cada par de observación, cada X y J, lo van a multiplicar por Y y J, es decir, si mi X es X11 o en la celda 11, quiere decir que pues también para Y tiene que ser 11, porque tengo que tomar el mismo valor para Y y para J. Entonces, cada par de observaciones lo multiplican, lo suman y a toda esa suma le tienen que restar el 930.3 por 249 entre 20. Para la parte del bloque, para las sumas en la parte del bloque, en B, Y, ¿qué tendrán que hacer? Cada Y.J, que son los que acaban de calcular, lo tendrán que elevar al cuadrado. Si tengo que mi J va desde 1 hasta B, tengo 5 datos. Cada Y.J, Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.5, lo tienen que elevar al cuadrado y lo multiplican por 1/4. ¿Por qué por 1/4? Porque K vale 4. Y le restarán 930.3 elevado al cuadrado sobre 20. De manera similar para BXX, en lugar de tomar las Y.J, toman las X.J, perdón. Y para BXY, pues cada par de X.J lo tendrán que multiplicar por Y.J. ¿Ya pasaron los datos? ¿Ya capturaron los datos? Y ahora, por favor, pasen los datos de esta siguiente. En este caso, si se fijan en la parte de los tratamientos, ¿qué quiere decir? Que ahora cada Y punto de los que calcularon lo tienen que elevar al cuadrado. Lo suman, como estamos hablando desde del subíndice Y, mi I va desde 1 hasta acá, entonces tengo 4 valores. Y1 punto, Y2 punto, Y3 punto, Y4 punto. Cada uno de esos valores que tienen que ser, elevarlos al cuadrado y lo multiplican por 1/5. ¿Por qué? Porque B vale 5. Le tendrán que restar 930.3 al cuadrado sobre 20. Y de manera similar para X y para TXY, pues es el par. Es decir, multiplico cuando mi X y punto por Y punto.
Si mi I va desde 1 hasta 5, entonces voy a tener 5 valores, o más bien, 5 valores para esa I. X1 punto por Y1 punto más X2 punto por Y2 punto más 3X 3 punto más Y3 punto más X4 punto por Y4 punto más X5 punto por Y5 punto. Esos 5 valores lo multiplican por un quinto y le restan el 930 por, punto 3 por 249 entre 20. Si observan en este caso, obtenemos algunos valores, como mencionaba su compañero, negativo, y bueno, tendríamos que tener igual los errores primos, para poder terminar nuestra tabla ANOVA, ¿ok? Ya pasaron todos los datos, recuerden, igual esto ya lo tienen ahí en la plataforma. Ahora bien, con todos estos valores, ¿qué es lo que prosigue? Ya podrían elaborar la tabla ANOVA. Entonces, elaboren la tabla ANOVA, por favor. Y conforme terminen, levantan la mano. No van a tener más de 10 minutos, chicos, para esto. Maestra, ¿podría regresar a la tabla donde están los sumas, pero de la E nada más? Ahí. Ahí. Sí, por favor. ¿Listo? Tantito, voy a tomar la foto. Ya, gracias. Ok. Conforme terminen, levantan la mano, por favor.
Maestra, la B, ¿qué? Perdón, no Ah, te escuché bien. la B es el número de bloques que tenemos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos bloques tienen? 5. Muy bien. Levanten la mano conforme vayan terminando, chicos, por favor.
María Emily, en el primer caso, ¿cuánto obtienes en tu estadístico calculado? En los cuadrados medios, No, en el estadístico calculado, en el estadístico de prueba. obtuve punto 68. Punto 68. Ujú. Y ahora ese valor, ¿contra qué valor crítico de tablas lo tienes que comparar? Contra el... Bueno, va a ser un alfa de punto 0.5 Ajá. y va a ser contra... Bueno, ahí es la resta de 20 menos el número de bloques y el número de tratamientos, Ujú. que es 11. 11. Ok. Pero no sé, ¿es 1? Muy bien. 1 y 1 11. y 11. Ok. Entonces, de acuerdo a la tabla, ¿qué valor obtienes? No sé. Voy a revisar. Mm, 4.84. No. ¿Sí? Sí. 1 y 11 para el bloque. 4.84 y tienes el calculado 0.68. ¿Rechazas o no rechazas la hipótesis nula? ¿Cuándo vas a rechazar la hipótesis nula? Cuando sea mayor, A tu valor crítico de tablas. En este caso es mayor, no es menor. entonces no rechazas la hipótesis nula. Entonces, para el bloque no se rechaza la hipótesis nula, pero para el tratamiento y la covariable sí se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que influye de manera significativa el tratamiento y la covariable. Nuestro factor de bloqueo lo elegimos de manera correcta, ¿ok? Entonces, en sucesivos estudios podríamos eliminar ese factor de bloqueo porque ya vimos que no tiene efecto sobre la variable de respuesta, ¿ok? Entonces, lo mismo tendrían que hacer para la covariable y el tratamiento, buscar los valores críticos y comparar los estadísticos calculados contra los valores críticos. Como estamos hablando de una parte de la ANOVA y de regresión, pues también podríamos aplicar regresión lineal, ¿ok? Tendrían que comprobar supuestos y demás. Como ya habíamos mencionado, bueno, pueden ustedes ingresar tantas covariables como deseen, podrían aplicar covarianza múltiple y esta parte del análisis de covarianza no solamente puede ser aplicado a diseños completamente al azar y a diseños de bloques, también a diseños factoriales que los vamos a ver más adelante o a diseños de parcelas divididas, es decir, vamos a tener el diseño correspondiente más las covariables que deseemos investigar.
Y bien, para finalizar el día de hoy, vamos a ver diseños de bloques incompletos pero balanceados. Si recuerdan, en un inicio les mencioné que los bloques, que lo ideal es correr todos los tratamientos dentro de cada uno de los bloques, y es a lo que le vamos a llamar pues un diseño de bloques completamente al azar. Pero por desgracia, pues en la práctica no siempre puede llevarse eso a cabo. Entonces existen los diseños de bloques incompletos y balanceados. ¿A qué se refiere la parte de incompleto y a qué se refiere la parte de balanceado? Incompleto se refiere a que no se van a poder correr todos los tratamientos dentro del mismo bloque, pero balanceado se refiere a que voy a tener el mismo número de repeticiones para cada uno de los tratamientos. Entonces, ¿por qué surge esto? Bueno, pues a veces por problemas económicos, por problemas de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, existen los diseños de bloques incompletos y balanceados como una alternativa para correr o para ejecutar menos corridas, pero teniendo el mismo número de repeticiones para todos mis tratamientos. La diferencia es que mi bloque queda incompleto, es decir, que no puedo ejecutar todos los tratamientos dentro del mismo bloque. En este caso, el modelo estadístico es el mismo que en un diseño de bloques completamente al azar. Por lo tanto, vamos a tener una hipótesis para el tratamiento y una hipótesis para el bloque. Bueno, un juego de hipótesis, perdón. Vienen los cálculos, esos no los vamos a ver ahorita, pero sí indicarles en esta parte del análisis de varianza, como lo que me interesa es analizar la parte del tratamiento, se necesita hacer como una corrección, un ajuste a la fuente de variación del tratamiento, y entonces nada más en este caso me podría quedar con un estadístico o con el estadístico que corresponde a la parte del tratamiento. ¿Cuándo voy a rechazar la hipótesis nula o a no rechazar la hipótesis nula? Pues será bajo el mismo criterio que todos los ejercicios anteriores. Se va a rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico calculado, el estadístico de prueba, sea superior al valor crítico de tablas. O bien, si lo calculamos en un paquete estadístico, cuando el p-valor sea menor a 0.05. Pero es exactamente el mismo escenario. Por ejemplo, aquí tenemos que cierto ingeniero químico cree que el tiempo de reacción en un proceso químico es función del catalizador empleado. Entonces, el catalizador son los tratamientos. Y bueno, pretende estudiar 4 catalizadores. El procedimiento experimental consiste en seleccionar un lote de materia prima, cargar una planta piloto, aplicar cada catalizador a ensayos separados en dicha planta y observar el tiempo de reacción. Debido a las variaciones en los lotes de materia prima, únicamente pueden efectuarse 3 catalizadores o 3 tratamientos por lote. Entonces, bueno, en este caso tenemos 4 lotes, pero en cada uno de los lotes, que serían mi factor de bloqueo, no dar los 4 tratamientos. ¿Qué es lo que se hace? Ejecutar únicamente 3, pero si observan en el ejemplo, aunque únicamente tenemos 3 ejecuciones para cada uno para cada uno de los lotes, pues aunque tengo 4 lotes,
tengo 4 tratamientos, tengo 4 lotes, pero únicamente puedo obtener 3 repeticiones para cada uno de los tratamientos. ¿Por qué? Porque únicamente puedo correr 3 tratamientos por cada uno de los lotes, no los 4. Entonces, ¿por qué se llama un diseño de bloques incompleto? Porque cada uno de mis bloques, en este caso el lote, no puedo correr los 4 tratamientos. ¿Por qué se llama balanceado? Porque para cada uno de los tratamientos, para cada uno de mis catalizadores, tengo exactamente el mismo número de repeticiones o lo corrí las mismas, el mismo número de veces. Podríamos tener diseños de bloques incompletos y desbalanceados, pues sí, también, pero entonces los cálculos pues se volverían más complicados, que sería algo semejante a lo que vimos en diseño completamente al azar con diferente número de repeticiones. Sería algo similar. ¿Okay? Entonces, aunque lo ideal sería tener o poder correr en cada uno de los bloques todos los tratamientos, pues de manera práctica no siempre es posible llevarlo a cabo. Podrían ejecutar el ejercicio, pero bueno, lo que me interesa es que entiendan que cuando en la práctica no se puede tener el escenario ideal, puedo recurrir a otro tipo de diseños. Les dejo el script en R, lo podrían ejecutar. Pero en esencia, más bien, esta es la esencia de los diseños de bloques incompletos y balanceados, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Va muy rápido, pero no alcancé a estudiar. O sea, ¿esto para qué se hace? Este tipo de... ¿Cómo se llama? ¿De diseños? Ajá, este diseño. Este diseño se puede implementar cuando por cuestiones prácticas tú no puedes correr todos los tratamientos dentro de cada bloque. Pero como tal no va a afectar porque va a estar balanceado, ¿no? O sea, por ejemplo, si hoy no quise hacer un tratamiento, no importa si lo hago mañana. No, a ver, no es que no quieras. Una cosa es poder y otra cosa es querer o deber, ¿sí? Más bien cuando las condiciones no te permiten que tú en un bloque puedas ejecutar todos tus tratamientos, ¿sí? Recuerden, se asigna de manera aleatoria todos los tratamientos a cada uno de los bloques. Ese es el escenario ideal. Pero si por alguna cuestión práctica, económica o de otro tipo, tú no puedes ejecutar todos los tratamientos dentro del bloque, entonces puedes recurrir a este tipo de diseños. Oh, ya. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Ok, entonces en un diseño incompleto, pero balanceado, ¿qué quiere decir? Que puedo o que me permite no correr todos los tratamientos en el bloque, ¿sí? Si se fijan, ¿cuántos tratamientos por bloque puedo correr? Únicamente 3. Aunque tengo 4 tratamientos, no puedo correr los 4. Únicamente corro 3. ¿Ok? Pero, ¿por qué se llama balanceado? Porque voy a tener el mismo número de repeticiones, recuerden, considerando un bloque como una repetición, el mismo número de repeticiones para cada tratamiento. ¿Cuántas repeticiones hay por tratamiento? ¿O cuántas veces fueron corridos cada uno de los tratamientos? 4. 4.
¿Cuántos valores tienen para el tratamiento Son 3? tres. 3. Para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4 tienen 3 repeticiones. Fueron 3 veces corridos. El tratamiento 1 se corrió en el lote 1, en el lote 2 y en el lote 4. El 1, el 2 en el 2, en el 3 y en el 4. El 3 en el 1, en el 2 y en el 3. Y el 4 en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, perdón. ¿Sí? Pero no se corren todos en el mismo lote. Esa es la única diferencia. Ok, entonces, si gusta, lean el material y cualquier duda, pues ya la consultamos el día o la aclaramos el día de mañana. Sí, profesora. Sí, Ok, profe, bueno, gracias. chicos, entonces eso es todo por hoy. Que tengan buen día.